De manera tal que el matrimonio en Roma va a ser una institución social con una relevancia jurídica importante que va a consistir en un estatus de convivencia entre dos personas, por supuesto, de sexo opuesto. Repito, el matrimonio en Roma, por supuesto, va a ser una institución social que va a tener una preponderancia, una gran importancia a nivel jurídico en Roma y, por supuesto, era considerada un estatus de convivencia entre dos personas de sexo opuesto, con la voluntad de ser marido y mujer y constituir una sociedad doméstica. Se le podía comparar con la posesión, inclusive, ya que en ambos casos se va a requerir el elemento material. Por eso es que no es, a pesar de que la unión de dos personas no es tan parecido como el matrimonio nuestro de hoy en día, porque requería no solo la voluntad, sino que se requería esa parte del elemento material, lo que se denominaba el animus domini, el dominio, es decir, el poder, el señorío, y otro componente que era el componente anímico, la affectio maritalis. Esta relación va a subsistir y tiene relevancia jurídica en tanto subsista la situación que constituye su elemento material. Aunque el elemento anímico pueda predominar sobre el material, no es la unión carnal, sino el consentimiento lo que hace el matrimonio. Por eso es que les decía que no es una definición, aunque se pudiera parecer a la nuestra, con ciertas características que no es verdaderamente perceptible a el matrimonio que nosotros conocemos hoy en día. Aunque por supuesto es una figura bastante similar. Para los romanos se iba a requerir una voluntad permanente y el matrimonio dura lo que dura lo que denominaban ellos esa affectio maritalis. Hay divorcio, que tampoco es un acto jurídico, sino el dejar de ser matrimonio. No hay formalidades jurídicas iniciadoras del matrimonio y la ceremonia religiosa o la social no son condiciones de estatus, aunque sirven para saber cuándo se inicia este matrimonio. La unión entre un hombre y una mujer libre entre sí debe presumirse como un matrimonio. De manera tal que existía un matrimonio para muchos autores, como la unión del varón y la mujer, que iban a constituir una sociedad de toda la vida en comunión del ordenamiento divino y humano. Más que jurídica, alude a una unión real, a la voluntad de querer pertenecer y de someterse al dominio de otra persona. De manera tal que entonces es fundamental destacar que el matrimonio romano tiene en todos los tiempos un carácter rigurosamente monogámico. Muy buenas tardes, Stephanie.
bienvenida a nuestra clase de hoy. Decía entonces que el matrimonio romano tenía un carácter rigurosamente monogámico. Si hacemos un paseo por la evolución histórica del matrimonio romano, pueden distinguirse algunas fases. Como una primera fase, podríamos hablar de lo que se denominaba el cum manus, el matrimonio. La manus era una potestad. Cuando se hablaba del cum manus, era que el marido ya tenía a su esposa en sus manos. La manus era entonces una una potestad similar inclusive a la potestad del padre y la mujer, como si fuese, ya la mujer su esposa pasaba a ser prácticamente como su hija, como si fuese prácticamente su hija. Aunque el objetivo era concebir, por supuesto, el matrimonio en cuanto a ello pasaba a ser entonces era una potestad, o sea, la mujer pasaba a ser propiedad intrínseca del marido. Al casarse entonces, el marido tenía absolutamente todo el poder sobre ella. Inclusive la mujer, al casarse con un hombre, ya se desarraigaba de su familia antigua, ya no pertenecía a su gen. Eso lo vimos en las clases pasadas. Ya esa mujer no iba a formar parte más de su propia familia. Y entra, por supuesto, en la familia del marido, ocupando el lugar exactamente, insisto, como si fuese una hija más. Por eso es que les decía, desde que comenzamos el matrimonio, para que se lo relato de manera pausada, como si estuviera contándole una historia, porque el derecho romano es una historia también, porque a pesar de que se llama matrimonio, comparado con el matrimonio de hoy en día, es por supuesto, son dos cosas, aunque son muy similares, son dos estructuras completamente distintas. Por eso es que no es fácil definirla como el matrimonio convencional que nosotros la conocemos. Y definirlo de esa manera es un poco menos que inexacta. Por eso es que no es tan fácil definir exactamente en qué consistía verdaderamente el matrimonio en la antigua Roma. Tenía entonces, para que no se pierdan, estamos hablando de la evolución histórica del matrimonio. Decíamos que tenía una primera fase. Ahora bien, esto motiva mucho más a uno a dar clase porque estoy seguro que en este momento me siguen escuchando. Alguien hasta los momentos tiene alguna pregunta o quiere hacer alguna intervención. O por lo menos alguien confírmeme si me están escuchando hasta ahora en este momento. ¿Me están escuchando todavía? Sí, perfectamente, profesor. Perfecto. Sí, profe. Sí, profe, perfecto. Ok, entonces sigo con mi exposición. Insisto, les reitero que para mí es mucho más agradable que me escuchen y me pueden interrumpir en cualquier momento y me dicen, profesor, fue muy rápido, no entendí lo que dijo, puede repetir. Yo con gusto, perfectamente, eso motiva mucho más a uno a exponer las ideas, a esmerarse, a tratar de explicar. Lo que pasa es que cuando la tecnología no falla, oye, es bastante tortuoso para mí y bueno, y me imagino que para ustedes también. Entonces les decía que dentro de la evolución histórica que podemos definir u observar o describir al matrimonio, teníamos esa primera fase que consistía en que la mujer caía cum manus bajo la potestad de su marido y pasaba a ser prácticamente, o pasaba a ocupar el lugar de su hija prácticamente. Ella perdía los lazos de su familia original, ya no iba a pertenecer más a su familia y pasaba a pertenecer a la familia de su esposo.
Como una segunda fase aparece y coexiste el matrimonio sine manus. Sine manus. Este se va a caracterizar o se caracteriza porque la mujer no va a entrar en la familia del marido, ni tampoco cae bajo su potestad o potestad, si lo quieren mencionar así. Los que mencionan perfectamente dicen potestad. Repito, dentro de la evolución histórica del matrimonio va a aparecer una segunda fase donde el matrimonio va a tener la figura de sine manus, o sea, prácticamente sin la mano, que la mujer no va a entrar en la familia del marido, ni tampoco va a caer bajo su potestad o su potestad. El matrimonio entonces no va a implicar en esta fase ninguna solemnidad, solo va a bastar el consentimiento y la autoridad pública no va a intervenir ni para su formación ni para su disolución, la cual se va a realizar por simple voluntad mutua o de uno de los dos cónyuges. También dentro de la evolución histórica vamos a contar con una tercera fase. Desaparece la manus poco a poco, sin precisar una fecha, por supuesto, o una época determinada. Entonces, dentro de la evolución histórica tenemos las tres fases. La representada por la cum manus, que consistía en que la mujer entraba en la familia de su marido y prácticamente se sometía a la potestad del mismo, haciéndose prácticamente como una hija más. La segunda fase, la sine manus, en donde no implicaba lo mismo que la cum manus. La mujer no caía bajo la potestad del hombre y tampoco pertenecía a su familia, no había ningún tipo de solemnidad y las autoridades no se involucraban ni en la formación del matrimonio ni tampoco en la disolución del mismo. Solo iba a depender de la firme voluntad de ambos cónyuges, inclusive de uno solo. Y una tercera fase donde desaparece la mano poco a poco y la historia del derecho romano no nos precisa en qué fecha desapareció esta figura. Ahora bien, el matrimonio cum manus, en la formación del matrimonio, va a haber o hay diferentes formas de adquirir lo que se conocía como la manus. Es decir, va a haber diferentes formas como adquirir esta potestad. La primera va a ser el procedimiento reservado simplemente a los patricios, consistentes en qué? En ofrendar al dios Júpiter un pan de centeno. ¿En presencia de quién? Del máximo pontífice, el Flaminio de Júpiter, y 10 testigos ciudadanos romanos. Ok. Un segundito, que voy a tomar un poquito de agua. Stephanie me pregunta que repita porque no escucho bien, repito. Dentro de la formación del Justai Nuptial, dentro de la formación del matrimonio, lo que se conocía como cum manus, en la formación del mismo, para adquirir esa figura de la manus, vamos a encontrar algunos procedimientos. El primero, en latín se va a denominar confarreatio. El confarreatio va a ser ese procedimiento reservado únicamente a los patricios. Repito, para la formación del matrimonio, para adquirir la manus, la potestad hacia su mujer, la manus,
la primera figura que vamos a conseguir en latín, confarreatio, que es la confarreatio, va a ser el procedimiento reservado solo a los patricios. Consistente en qué consistía este procedimiento, en ofrendar al dios Júpiter un pan de centeno en presencia del máximo pontífice de la ciudad, el Flaminio de Júpiter, y a su vez debía de contar con 10 testigos. Por supuesto, estos testigos tenían que ser 10 testigos ciudadanos romanos. ¿Me escuchaste, Stephanie? ¿Se entendió? Ok. Seguimos, ¿no? A tu orden, Stephanie. Como les digo, es importante para mí, es mucho más satisfactorio que si no, oye, si no me escuchan, o sea, si puedo repetir perfectamente, para mí es mucho más pedagógico y más satisfactorio. Segunda formación. Se denominaba coentiu. Y consistía en la venta realizada por quien ejercía la potestad sobre la mujer o por la mujer misma, por supuesto, al marido, o a quien ejercía potestades sobre esta, en presencia de quien se iba a hacer este procedimiento. Repito, el segundo procedimiento para contraer la manus, el segundo procedimiento iba a consistir en la coentiu. ¿Qué significa la coentiu? ¿O cuál era el procedimiento a desarrollar? Consistía en la venta realizada por quien ejercía la potestad de la mujer en ese momento, o inclusive la mujer misma se podía vender al marido o a quien ejercía la potestad sobre este, en presencia de quien se iba a hacer este procedimiento. De 5 ciudadanos romanos, púberes o libres, valiéndose de las palabras sacramentales, y la formalidad de la venta se iba a realizar mediante el sistema de la emancipatio. La formalidad de la venta se iba a realizar mediante la figura o el sistema de la emancipatio. Ya tenemos 2 formas de contraer matrimonio. La tercera, contraer lo que se conocía como la manus, el cum manus, el poder, la potestad sobre la mujer. El usus, que equivalía al matrimonio cuando la mujer había sido poseída por el marido por el término de 1 año, sin ningún tipo de interrupción, pudiendo ella evitar la manus al dejar la casa conyugal por 3 noches consecutivas, lo que se conocía entonces en esa época como la usurpatio trinocti, es decir, las 3 noches sin dormir con el marido. Repito, la tercera forma de adquirir la manus o la potestad sobre la mujer, equivalente al matrimonio, iba a ser cuando la mujer había sido poseída por el marido por un término de 1 año sin interrupción. Había, por supuesto, una fórmula que ella podía utilizar para evitar la manus, para evitar ser la esposa de este señor. ¿Y cuál era? Abandonar la casa conyugal por 3 noches consecutivas, y de esa manera no se completaba la formación de la manus, no se concretaba el matrimonio. Por último o penúltimo, en cuanto a la formación del matrimonio o la fórmula de adquirir la manus, vamos a tener la manus fiduciae causa. La manus fiduciae causa. Esta era una fórmula muy parecida a
la Mancipium, muy parecida para la emancipación del hijo de familia. Entonces consistía en que la mujer sui juris se daba in manus a un cómplice que se comprometía por un pacto de fiducia a liberarla enseguida sin materializar la unión. De esta forma, la mujer cambiaba de tutor y se le permitía hacer un testamento. Repito esta figura: manus fiduciae causa, constituida en forma parecida al mancipio, que era la forma para la emancipación del hijo de la familia. De esta forma, una mujer sui juris se daba in manus, es decir, se ofrecía a un cómplice que se comprometía por un pacto de fiducia a liberarla enseguida sin materializar la unión matrimonial. De esta forma, ¿cuál era el objetivo que buscaba esta mujer con esta fórmula? Cambiar simplemente de tutor para que se le permitiera hacer testamento. Y por último, matrimonio sine manus, es decir, el matrimonio sin esta figura de la manus. Este matrimonio estaba exento, como ya dijimos, en la parte de la evolución histórica. Recuérdense que en la evolución histórica hablamos del cum manus y hablamos del sin manus. Este matrimonio entonces estaba exento de todas las formalidades jurídicas. La mujer es conducida a la casa conyugal operándose de este modo una especie de tradición. Con esta unión se iba a ratificar que el matrimonio no es un acto jurídico para los romanos, como lo dijimos, insisto, al comienzo, y que un estado de hecho existe aún con ausencia de la forma. Repito, la última forma del matrimonio sine manus va a ser el matrimonio que estaba exento de todas las formalidades. La mujer simplemente iba a ser trasladada al hogar de su marido como especie de completar algún tipo de tradición para ratificar que el matrimonio para los romanos no era o no representaba ninguna figura jurídica y que un estado de hecho existe aún con la ausencia de forma. Es decir, cuando una mujer vive en común acuerdo bajo el mismo techo con el mismo hombre, no es necesario que se case o que tenga algún tipo de formalidad. Hoy en día, ¿cómo se llama esa figura hoy en día? Si alguien me puede decir, si me están escuchando, ¿cómo se llama esa figura? Es sencilla. El concubinato. Ah, exactamente, claro, exactamente. O sea, que desde allá viene, por eso es que tiene el mismo valor legal. Hoy en día, el mismo valor legal, estar casado o no estar casado, siempre y cuando se demuestre que se vive bajo el mismo techo. Tiene el mismo valor legal que un matrimonio formalizado. Entonces, viendo este tema, vamos a ver entonces los requisitos para lo que se conoce como la Justae Nuptiati. Es decir, la Justae Nuptiae va a ser el matrimonio. ¿Cuáles son los requisitos para el matrimonio entonces? Primero, por supuesto, los consentimientos. ¿El consentimiento de quiénes? De los futuros esposos. Esta condición, por supuesto, esta condición no siempre tuvo la misma importancia. ¿Por qué? Porque recordemos que el derecho romano pasaba de antiguo, después estuvo en la República, después estuvo en el Bajo Imperio, después estuvo en el Imperio Total. Es decir, el derecho romano fue evolucionando igual manera como fue evolucionando la misma sociedad romana. En tal sentido, entonces, que esta condición de consentimiento de los futuros esposos
no tuvo siempre la misma importancia. Por ejemplo, en el derecho arcaico, el único consentimiento de quién era, en el derecho arcaico, si hemos prestado atención a todo lo largo o la parte cronológica que hemos seguido de nuestra materia, si en el derecho arcaico el único que podía dar el consentimiento para que alguien tuviera algún tipo de unión matrimonial, ¿quién era? El pater familiae. Como consecuencia entonces, ¿de qué? De ejercer su patria potestad sobre todos los miembros de su familia. Entonces, evidentemente, en el derecho, en la génesis del derecho, o si lo quieren, lo queremos llamar de esa manera, el derecho arcaico, este consentimiento no era necesariamente cumplido, sino que dependía esencialmente del consentimiento del pater familiae. Como consecuencia, insisto, del ejercicio de su patria potestad.